¿Qué tal? Muy buenos días, amigos y amigas internautas. Qué bueno que nos acompañan en este 1 de mayo. Es un verdadero placer poder llegar hasta donde ustedes se encuentran a través de sus diferentes dispositivos y, por supuesto, la magia del Internet. Este día queremos abordar un tema que sin duda tiene preocupados a todos los salvadoreños, y es esta escalada de violencia que hemos visto de parte de los grupos criminales, es decir, de las pandillas, tanto en sus ataques contra la Fuerza Armada y la Policía Nacional Civil, además como esta escalada en la utilización de coches bomba, que pues se ha vuelto también un temor para toda la población y para las autoridades también. Para conversar este tema hemos invitado a Luis Contreras, quien es analista político y asesor en temas de seguridad, para que nos eche una luz sobre lo que está ocurriendo. Luis, bienvenido, gracias por acompañarnos por primera vez aquí en El Salvador Today, gracias. Sí, un gusto, buenos días. Y sí, realmente es triste que mi primera venida aquí al programa sea para abordar algo muy lamentable, que son los asesinatos a elementos policiales y militares. Excelente, muchas gracias. Vamos a conversar precisamente de eso. Sí. Antes de entrar en forma a la conversación, queremos por supuesto agradecer a los amigos de Política Estéreo, Noticias Menotti y Bitácora SB, quienes siempre nos acompañan en esta transmisión en vivo. Además, me permito leerles algunos de los principales titulares que ya pueden encontrar en nuestro sitio web cronio.sb. Estos son: en video tenemos un bolso sospechoso abandonado en la Alameda Manuel Enrique Araujo, puso en alerta a las autoridades. Esto ocurrió anoche. Además, otra baja, doble homicidio, precisamente de lo que hablábamos. Presuntos pandilleros asesinaron anoche a un sargento de la Fuerza Armada y a su esposa. Esto ocurrió en San Martín. En fotos tenemos: lluvia de anoche provoca estragos en varios puntos de la capital. Además, este día Barcelona versus Liverpool, una fiesta adelantada hoy en semis de la Champions League. Luis, le reitero la bienvenida y qué bueno que pudo acompañarnos esta vez. Yo no quiero tampoco, digamos, crear fantasmas o ver fantasmas, cosas donde no lo hay, pero yo veo con mucha preocupación el hecho de que ahora la policía tenga que implementar un protocolo para atender, para revisar, digamos, cuando se detecta un vehículo abandonado, un bolso dejado tal vez por error, por descuido de alguna persona. Sí. Que provoca incluso el despliegue y prácticamente hasta puede ser el cierre de calles o cuestiones de ese tipo. Yo lo interpreto, yo como periodista, como ciudadano, lo interpreto como una especie de escalada de violencia de las pandillas. Sí. Una escalada preocupante, es decir, una línea una línea que no se había cruzado, una especie de violencia, una dinámica, digamos, de violencia que estamos acostumbrados a ver en países, bueno, lo veíamos en Colombia durante el conflicto de las FARC, lo veíamos constantemente en Irak, en Afganistán, en estos tipos de países, pues, donde los conflictos eran a una escala muchísimo mayor, donde prácticamente la vida cotidiana se rompía por completo. Aquí en El Salvador no lo veíamos desde la época de la guerra, tal vez. Sí. Ocurrió yo recuerdo que era un par de hechos, sí, después de la firma de los acuerdos de paz, ¿no? en esa misma línea, pero el que estén ocurriendo ahorita, hoy en 2019, pues tiende a ser incluso más preocupante, ¿no? Porque pareciera, sí, un retroceso a gran escala en el tema de seguridad en el país. No, y en justa medida, pues, porque, como tú muy bien lo dices, en los años 80 era normal en el aspecto que era una guerra declarada. Hoy no estamos en una guerra declarada. Quizás para abordarlo ya específicamente es importante irnos un poco a los años 90 y ver a grosso modo de cómo las maras y pandillas en los años 90 no tenían la connotación de estas estructuras criminales. Correcto. Hoy en el 2019. A través de los años han tenido una mutabilidad, la cual se puede evidenciar en estos ataques de índole terrorista. Recordemos que la Sala de lo Constitucional anterior los declaró, sí, como tal. Correcto. Y para ponerlo en su justa dimensión, a nivel internacional se manejan 3 características para identificar a las estructuras criminales como grupos terroristas. ¿Cuáles son estas características? La primera, que tengan poder económico. Estas estructuras criminales lo tienen. Sí. Mediante la extorsión pueden comprar armas de grueso calibre, pueden inclusive favorecer a la corrupción de jueces, abogados, policías, incluso políticos. Ya tenemos un alcalde condenado en el país, un exalcalde de Apopa, que estaba vinculado a las pandillas. Se puede decir que esta es una primera característica que tienen ellos, que es el poder adquisitivo, poder económico. Una segunda característica es la incidencia política, y la tienen también cuando quieren forzar a que se debiliten las medidas extraordinarias, cuando llegan a acuerdos con alcaldes en gobiernos locales, nos da a entender que sí tienen ese poder político. Y tercero, que es el poder de amedrentamiento psicológico en la ciudadanía.
Es lo que hemos visto este fin de semana, ataques a policías, a elementos militares, coche bombas, que esto se le conoce como una violencia instrumental, la cual tiene una planificación previa como tal. No es algo fortuito, no es una violencia reactiva, sino que es instrumental, lleva una preparación y obviamente genera emboscadas. Pues recordemos que las emboscadas que hemos sido testigos este fin de semana ya son preparadas e indudablemente lo hacen cuando los policías y militares están de licencia. ¿Por qué? Porque la ventaja numérica la tienen ellos para poder emboscarlo. Su grado de reacción no va a ser la más idónea, pues inclusive el entorno les favorece. Si se dan cuenta, son en zonas marginales, zonas rurales, en las cuales se les facilita también escapar después del atentado. Existe también, digamos, digamos un elemento que creo yo que tal vez no es correcto esperarlo, digamos, pero sí. Había o existía tal vez, no sé si era imaginación, una especie de respeto también en algún grado para niños, para la familia. Es decir, el atentado iba dirigido hacia el policía, ¿verdad? Que es el que ejerce la labor de seguridad, el que puede tener, pero como lo vimos el fin de semana con uno de los policías asesinados y como lo vimos ayer en San Martín con este sargento de la Fuerza Armada, o sea, no existe ninguna línea de respeto en este caso. Eso digamos, eso es intencional. Sí, obviamente, y esto lo podemos relacionar con el tercer elemento que mencionaba, del amedrentamiento psicológico hacia la población civil. Cuando realizan estos asesinatos frente a personas que observan un partido de fútbol, evidentemente genera un impacto psicológico enorme, grande, y la gente les teme, la gente les respeta pues al crimen organizado, porque son crímenes, estructuras que su andamiaje está tan sistematizado que tienen una estructura en la cual inclusive pueden darle seguimiento a los policías cuando están de licencia. Recordemos que los territorios controlados en El Salvador se han ido multiplicando y esto les ha favorecido porque se convierten en un terreno fértil para poder generar estos atentados. En seguridad ciudadana esto se le llaman estados vacíos. ¿Por qué se le llama de esa forma? Porque son estados en los cuales el Estado como tal ha perdido la legitimidad de brindar la seguridad pública, que constitucionalmente le corresponde. Correcto. O sea, se puede decir que estos estados vacíos se han ido ampliando, puede ser que los homicidios hayan bajado, pero puede estar relacionado también mucho y en gran medida condicionado con la operatividad criminal factible que tienen ellos en estos estados, en los cuales amedrentan a las personas, a los negocios. El año pasado los transportistas daban un dato acerca de casi 18 millones de dólares que habían pagado de extorsión solamente en el 2018. 18 millones de dólares. En las redadas, en los operativos que ha dado la Fiscalía, inclusive el fiscal anterior, tuvimos Operación Tecana, Santa Ana hace 2 años, en las cuales tenían casi 30 negocios que ellos los manejaban y estaban registrados de forma legal. Es decir, que la extorsión les ha permitido fortalecer ese músculo criminal, robustecerlo más e irlo ampliando y a la vez también corrompiendo a personas que colaboran con ellos. Por ejemplo, en Operación Tecana habían 2 abogados que trabajaban 8 horas para ellos. O sea, es triste. Prácticamente su propio buffet. Sí, exacto. ¿Por qué? Porque ya esa operatividad ya la han ido aumentando, ha ido acrecentándose y ya no son esos delincuentes de delitos de oportunidad que roban carteras, celulares. Ese es el delito común, pues, lo cual casi en todos los países a nivel mundial existe, pero no podemos conformarnos con tener este nivel de delincuencia. Tú muy bien lo decías, ¿cómo es posible que estén detonando coches bombas y estén lesionando a policías? Esto genera un impacto en los agentes policiales y militares, pues en la población salvadoreña. Por eso en su momento los militares lo mencionaban, el ministro actual, Munguía Payés, decía que estamos en una guerra de baja intensidad. ¿Cuáles son las características de este tipo de guerra de baja intensidad? Que los grupos criminales no tienen una guerra declarada oficial contra el gobierno de turno, sino que es a nivel de unas microcélulas que se nutren inclusive del Estado. ¿Por qué? Porque la extorsión les permite poner negocios de forma legal y atentados, podríamos llamarlo limitados, seleccionados, como el que pudimos ver el día lunes, pero no es una guerra declarada oficial como la tuvimos en los 80, porque no tiene la capacidad armamentista ni numérica tampoco de delincuentes para poder hacerle frente a un Estado. Es decir, que su finalidad no es derrocar al gobierno, sino que subsistir con el gobierno paralelamente, pues porque ejercen una doble tributación a los negocios. Ayer se escuchó desde diferentes círculos que estos atentados, estos ataques en contra de la policía, que evidentemente vienen orquestados. El director de la policía, recuerdo que se los achacaba o se los agenciaba directamente a la pandilla MS. Entonces,
y se dice que se hizo o se hacen con la intención específica de forzar, ¿verdad? De forzar una especie de negociación para llegar a una nueva tregua. Ahora, hemos llegado a un punto de no retorno con una estructura criminal que como usted ya lo describía, que es terrorista pues por su capacidad financiera, política, por la forma en que está enquistada además en nuestra sociedad. Exacto. Pareciera pues que este tema de la prevención, de evitar, digamos, sí se debe considerar importante, ¿no? El evitar que se sumen nuevos miembros, pero estamos, digamos, ya ante una fuerza beligerante con capacidad política que no se puede, digamos, simplemente ignorar, no se puede nada más atacar. Es necesario ya considerar de hecho este tema de la negociación con ellos. No, negociar en ningún momento con estas estructuras criminales, pues no tienen la fuerza beligerante tan amplia como para decir, poner de rodillas al Estado salvadoreño. Aquí lo que se debe hacer es tratar de focalizar. Ejemplo de ello, tú mencionabas lo de la prevención del delito. La prevención de la violencia es una arista más de la seguridad pública. Recordemos que la prevención, la persecución del delito y la reinserción son los tres pilares fundamentales que son concomitantes, están intrínsecamente relacionados y no se pueden separar. No podemos decir, el Estado no puede decir ya no vamos a prevenir, ya no vamos a reinsertar, solamente vamos a dar persecución, sino que más bien focalizar las zonas del país de mayor incidencia criminal. ¿Cuáles son los territorios, estos estados vacíos que controlan fácilmente a placer las maras y pandillas? Es más, el año pasado la PNC hizo un mapeo y un medio de comunicación lo dio a conocer, donde ellos contabilizaban 580 agrupaciones de pandillas que están esparcidas en 181 municipios. Y San Salvador y Morazán, decían, son los que más tienen cantidad de estas estructuras criminales. Es decir, si ya se tiene este mapeo, ya se cuenta con esta información de primera mano, la policía en grupos de tarea conjunta con grupos militares deben de ir a recuperar esos territorios. Brasil lo hizo en su momento en las favelas en el 2010. Se metieron de lleno a atacar el narcotráfico. ¿Por qué? Porque los condicionó la FIFA en ese momento. Ustedes que son un medio digital creo que lo recuerdan. Claro. La FIFA condicionó al gobierno brasileño que si no se recuperaban las favelas porque corrían peligro los turistas. Vino el gobierno, evidentemente había una condicionante, lo hicieron de buena manera. Es decir, que voluntad política es la que ha hecho falta. ¿Por qué no se recuperan los territorios? Inclusive la Sala de lo Constitucional estableció el año pasado que se recuperaran los territorios también. Y esto genera un efecto dominó de flagelos. ¿Por qué? El hecho que la pandilla tenga controlado el territorio le permite extorsionar, que es otro delito, asesinar, otro delito, y los desplazamientos forzados, los desaparecidos, que son delitos que se han ido ampliando también. Hemos visto y hemos sido testigos de la caravana migrante hacia Estados Unidos, cómo ha aumentado las personas que se están yendo de sus casas, las abandonan. ¿Por qué? Por amedrentamiento psicológico de estas estructuras criminales. Cristosal, que es una ONG que trabaja mucho en desplazamiento forzado, realizó un sondeo en el cual el 90% de las personas que se van del país, de sus casas, que abandonan sus viviendas específicamente, mencionaban que lo hacían por las maras y pandillas. Debido a las pandillas. Es decir, son datos confiables. Luis, quiero compartir con usted algunas preguntas que nos llegan principalmente desde fuera del país, ya que tenemos mucha participación de los hermanos que están en el exterior, que también, por supuesto, están muy preocupados por este tema de la violencia y las dimensiones, pues como hemos visto, ha estado logrando. Le comparto lo que nos dice Rolando Alvarenga desde San Francisco, precisamente lo que mencionaba usted. Emigramos huyendo de esos malditos seres porque no son humanos. Nunca he entendido por qué no los matan. ¿Qué pasa?, pregunta. Desde el Distrito Federal en México, Saúl Antonio, hasta que las maras no maten a un político famoso, a un familiar de alguna familia de dinero, nada va a cambiar. A los políticos les vale la gente, nos dicen. Desde San Miguel, esto es aquí dentro del país, Eduardo Melara, ya no podemos vivir con esta lacra, no podemos salir, hay que arrodillarse ante ellos, y si la policía les tiene miedo, entonces ¿qué podemos hacer nosotros? Desde Morazán, Julio Guevara, ¿por qué no sacan al ejército y matan a todos esos terroristas? En otros países no los arrestan, los matan, y aquí hace falta eso, nos dice. Desde Los Ángeles, John Ventura, ¿por qué si hay leyes que los anotan o los denotan, los categorizan como terroristas, no los matan de un solo? ¿Por qué no arrasa el ejército en las zonas más terribles? Desde Australia, familia Goches, un saludo, que siempre nos miran. Me parece que esto es político, todos los gobiernos han pactado con ellos y este es el resultado. Como dijo el experto, están enquistados en toda la sociedad y la política hay que arrancarlos de raíz, y empieza por meter preso a los políticos. Además, desde Houston, Carla Membreño,
¿Por qué políticos siguen pactando con ellos? El alcalde de San Salvador es benefactor de ellos y han pactado y sigue pactando. En las pasadas elecciones les dieron de todo para que les dieran los votos al presidente electo. Entonces esos desgraciados son valiosos para ellos en las elecciones, sí. Señala. Más allá de esto, yo también quisiera hacer notar algo, y es que este tema de la violencia, creo yo, y usted me dice si comparte tal vez esta apreciación, es una especie también de síndrome de Estocolmo el que estamos sufriendo, en el sentido de que ante el desborde de violencia que estábamos viendo, parece que lo que estamos pidiendo es más violencia todavía. No, es decir, como una forma o sea, están pidiendo, yo no sé si se dimensiona tal vez a la hora de hacer el comentario, que por qué no los matan, que por qué no arrasan, o sea, masacres, ejecuciones sumarias. O sea, ¿esa es la solución? No es la respuesta. ¿Por qué? Vaya, por ejemplo, yo no soy partidario de la pena de muerte, y se lo explico de esta forma. Nuestro sistema judicial no es perfecto. Pues recordemos que las instituciones están conformadas por humanos, no son perfectas, pero son perfectibles. En ciencia política todo es perfectible. Y ha sucedido en Estados Unidos, que es una democracia de mayor nivel que la nuestra, de primer nivel, donde se ha asesinado a personas inocentes. Correcto. Aquí el grado de corruptibilidad y de incidencia política que tienen estas estructuras criminales podrían financiar fácilmente que se esté asesinando a gente inocente. Y tampoco es exterminar, porque el Estado, cuando comienza a avalar este tipo de políticas, está aceptando que fracasó en la reinserción de estas personas. Y por eso me gustaría retomar el programa Yo Cambio del gobierno actual, que es bastante rescatable, porque realmente hay que hacer una valoración bastante ecuánime de la situación, y el programa Yo Cambio es muy bueno. ¿En qué aspecto? Porque en años pasados, en gobiernos anteriores, no se le había dado preponderancia a la reinserción de estas personas, y todos como seres humanos tenemos derecho a una oportunidad de cambiar real. Sin embargo, el gran problema, ¿cuál puede ser? Que cuando estas personas salgan y retornen a sus hogares, van a regresar a territorios controlados por las maras y pandillas, donde pueden ser asesinados u obligados a reclutarse nuevamente. Es decir, por eso hago la aclaración, haciendo énfasis en que los territorios controlados es la meta pendiente del gobierno, y para el gobierno entrante de poder recuperarlos, porque si no se hace, va a ser atroz, la delincuencia va a seguir incrementándose. Me llama la atención lo que menciona, no sé si fue una señora, acerca de que tienen pactos políticos. Hay un punto de inflexión que quiero que todos recordemos. En el 2012, cuando en el gobierno de Mauricio Funes se le dio poder político a estas estructuras criminales, inclusive en su momento todos recordamos el acto que se hizo en el centro de San Salvador. El secretario de la OEA, el señor Insulza, vino también al país. Eso fue prácticamente darle poder político. Sí. A partir de esa fecha, el 2012, se recrudeció bastante la violencia después que se rompió la tregua. Se puede decir que a nivel organizativo, sistemático, recobraron mayor fuerza. En el 2016 hay otro punto clave en el cual hay que recordar mucho esto para que estudiarlo de una manera más adecuada. En el 2016 la MS-13 y la Pandilla 18 hicieron un pacto entre ellas para atentar contra cuerpos militares y policiales. Es decir, que ellos tienen esa facultad, han ido sistematizándose en el tiempo, por eso se necesita una adecuación de las políticas criminales en el país para poder confrontarlo. Recordemos que el uso de la fuerza, la PNC tiene facultad para hacerlo, claro, siempre que se haga de uso proporcional y diferenciado y progresivo. Es decir, cuando es uso letal el que están recibiendo, ellos están facultados para ocupar uso letal también. Pero acá a mí me llama la atención también cuando hay personas que se indignan porque con la palma abierta golpean a un pandillero y después se quejan porque los policías no reaccionan contra las estructuras criminales. Es decir, es diametralmente opuesto. Hay personas que no se les entiende realmente, y a veces son periodistas los que atacan a los agentes policiales. ¿Por qué? Porque muchos policías en cuestión operativa, táctica, son muy buenos en reacción, por eso los atacan cuando están solos, cuando están de licencia, porque son más limitados su capacidad para poder reaccionar ante el ataque. Y especialmente si es en número que se les ataca. Sí, y yo creo que a nivel internacional hay que retomar mucha información. Por ejemplo, a partir del 2012, Estados Unidos, ya que hay muchas personas que nos ven, compatriotas que están viviendo en el país del norte, el Departamento del Tesoro catalogó a las maras y pandillas, específicamente a la MS-13, que es la más fuerte en el Triángulo Norte, al nivel de los yakuza, que es la mafia japonesa. Estamos hablando del 2012, y también al nivel de los carteles de droga de México. Inclusive, para combatir a Estados Unidos creó la ley que se llama National Force, que fue específicamente para atacar a estas estructuras. Si otros países los están haciendo, si la ONU categoriza al Triángulo Norte, el nivel de violencia, el nivel de Siria, Irak, que son países que están y de Somalia, que están en guerra, hay que preguntarnos, ¿y por qué no hemos tomado las riendas entonces? ¿Hasta cuándo vamos a esperar?
Quiero que me acompañen, por favor, Luis, a un breve corte comercial, porque también ha habido señalamientos ayer específicamente de parte de la ANEP hacia el programa Yo Cambio, y también algunos diputados han reconocido abiertamente que uno de los principales obstáculos para tomar acciones decisivas en el tema de seguridad es la polarización política. Sí. De eso hablamos al regresar. Esto es El Salvador Today. Por favor, quédese con nosotros. Si sabes que matas al planeta, ¿por qué seguís comprando papel? ¿Por qué ser esclavo de un horario cuando te damos la libertad de tener todo en tu mano siempre? Si la información pasa en cualquier momento, ¿por qué vas a esperar a que alguien te la cuente? En Diario Digital Cronio, dejamos en el pasado lo tradicional para que vivas el futuro con nuestra multiplataforma. Ingresa a www.cronio.sb. Noticias Online. Continuamos en El Salvador Today, qué bueno que puede acompañarnos. Estamos conversando con Luis Contreras, analista político y consultor en temas de seguridad. Luis, le decía que precisamente el presidente de la ANEP anoche virtió algunas declaraciones que pues sí resultan un tanto preocupantes, porque denuncia que la presión de las pandillas para lograr una nueva tregua tiene un componente, pues evidentemente de comunicación, ¿no? Y mencionaba él directamente de que estas actividades, específicamente actividades deportivas que están vinculadas al programa Yo Cambio, se están utilizando para facilitar el traslado de mensajes, principalmente entre estructuras de pandillas. ¿Podemos los salvadoreños de algún modo estar seguros de que esto no es así? Es complejo, pero hay que ponerle atención a la denuncia. Si tal vez se hace una aseveración de esa índole, hay que tener ciertas pruebas, pienso yo. Por eso es importante, y tal vez mencionárselo a la población, la diferencia entre seguridad pública y seguridad ciudadana. La seguridad pública la conforman solamente las instituciones gubernamentales, Policía Nacional Civil, Ministerio de Justicia, el sistema carcelario, y la seguridad ciudadana entran otros actores que lo conforman, gobiernos locales, ONGs, empresa privada. ¿Por qué hago esa diferenciación? Y para que la pongamos en una balanza de valoración. Porque cuando tenemos un modelo de seguridad ciudadana tendríamos una mejor fiscalización de los programas que se están haciendo. Por eso es importante que organismos externos puedan colaborar con estos programas, porque si se está dando, que no sabemos, no nos consta, se tiene una mejor
fiscalización de eso, pues, y las personas podrían darse cuenta de ser así. Por eso es importante que nuestro modelo de seguridad transmute, tenga una mutabilidad, un cambio a un modelo de seguridad ciudadana más amplio. En otros países se ha trabajado de esa forma, porque a nivel latinoamericano somos una región bastante violenta. Y también hay que tomar en cuenta el fortalecimiento de las instituciones públicas, por ejemplo, el sistema judicial, porque en muchos casos todo se aboca a la policía, la gente muchas veces le echa la culpa a la PNC. Recordemos que la policía solamente se dedica a la persecución del delito, pues a sí, no es la única institución. Sí, quiero poner de ejemplo nuevamente Operación Tecana, porque en esa operación se tuvieron más de 100 personas detenidas, las cuales más de la mitad ya quedaron libres. La judicialización de los casos es el problema también, la prueba científica que se tiene. Es decir, que no solamente podemos culpar a la policía de este monstruo criminal que tenemos en el presente, sino que hay muchas aristas, hay muchos elementos que intervienen también en la seguridad pública. Por eso yo soy partidario de que se trascienda un modelo de seguridad ciudadana en la cual inclusive el Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo Monetario Internacional, ONGs invierten, dan dinero a los gobiernos cuando se van a trabajar programas de prevención o también para fortalecimiento de la misma Policía Nacional Civil, porque a veces, por ejemplo, en patrullas, equipo policial, ¿por qué menciono esto? Porque, ejemplo de ello, en zonas rurales, la Policía Rural fue creada para incursionar en esos terrenos. Correcto. Hay que tener un equipo táctico específico para poder intervenir. Hablábamos en la pausa acerca de Costa Rica, un ejemplo, en prevención de la violencia. Yo trabajo directamente, tengo contacto con unos amigos costarricenses que están en el área de seguridad de la OIJ, y este país ha comprado un software de alto nivel que está en tiempo real, en conexión con el FBI y la DEA. Y cuando algún criminal, alguien que tiene antecedentes criminales extranjero, está ingresando al país, automáticamente al OIJ, al organismo de inteligencia judicial, se le da el aviso para que le den seguimiento a esa persona. Es decir, que la prevención se puede hacer de esta forma también. Tener un banco de datos, un software, que inclusive se ha estado hablando de eso en la Asamblea Legislativa. El diputado Osiris Luna ha sido uno de los que ha tomado la iniciativa, con la diputada Patti Valdivieso, que fueron a Estados Unidos. Sí, ¿Por qué? Porque el FBI se ha ofrecido a donar este software, pero con la condicionante que se establezca una ley de las personas desaparecidas. Es decir, hay ayuda que puede venir, pero voluntad política es lo que ha hecho falta. Ya vamos a hablar de eso precisamente, y es que también hay una suerte de barrera, ¿no? Precisamente, como lo decíamos. Y le mencionaba que los mismos diputados en los programas de televisión durante las plenarias entienden que, o admiten, mejor dicho, que ellos se la pasan discutiéndose, señalándose, acusándose, sí. Y no hay, digamos, no hay una forma de dejar eso a un lado, ¿verdad? Y llegar a acuerdos, que es lo que en realidad necesita el país para tomar acciones, además, definitivas, ¿no? Sí. Es digamos, frustrante, pero ¿cómo podemos, es decir, cómo podemos, o cómo consideraría usted oportuno o viable superar, digamos, esas diferencias y que de hecho ya se tomen acuerdos, o sea, más concretos en el tema de seguridad, y que además sean acuerdos que perduren más allá de los términos presidenciales, pues, que son los que se... Exacto, no política de gobierno, que política de Estado, pues. Y sí, es muy cierto, pues recordemos que la parte ideológica, política, ha sido un entrampamiento durante esos 30 años, pues recordemos que dos partidos, Arena y el FMLN, que han gobernado en su momento, se ha vuelto una lucha entre ellos mismos, política, ideológica, pues, y si uno presentó un programa el cual era muy bueno o tenía ciertas cosas que podían mejorarse, se quita de raíz, se implementa uno nuevo, pues no se le da un seguimiento a través del tiempo, ya sea uno u otro gobierno. Por eso es importante hacer un llamado a los políticos, independientemente del partido que sea, porque se va a asumir un nuevo gobierno, pues, en junio, de dejar esa verticalidad ideológica política, pues, que no permite un desarrollo como país. Recordemos que el desarrollo no solamente es medible en cuestión económica. Nosotros pensamos que solamente muchas personas se abocan que el desarrollo de los países tiene que ver con específicamente lo económico. Recordemos que hay aspectos culturales, educativos, de salud, políticos. El consenso político no existe. Inclusive yo hace unas semanas escribí una columna de opinión acerca del que urge un consenso político. Recordemos que una característica del consenso político es estar en igualdad de condiciones y de planteamientos. En ningún momento el gobierno puede venir y condicionarse. Yo soy el gobierno
tienen que subyugarse a lo que nosotros digamos. Ese ya no es un diálogo político, ya no hay un consenso. Por eso es importante quitarse la vela ideológica, porque si no, no vamos a llegar a nada. Recordemos, cada partido evidentemente tiene una ideología muy particular, pero cuando se trata de votar en la Asamblea Legislativa, cuando se trata de favorecer una aritmética legislativa para una ley que va a beneficiar a la población, hay que hacerlo, pues, porque hemos visto inclusive en las elecciones pasadas cómo la población salvadoreña le dio un mensaje a los dos partidos, Arena y FMLN, cómo están cansados de esa polarización ideológica, y aún así muchos siguen entrampándose en cosas superfluas, pues, por ejemplo, la toma de posesión, que cuánto va a gastar, que se haga en el Cisco. Es decir, es algo intrascendente cuando nuestro país está sangrando realmente con gente inocente y personas que trabajan en el área de seguridad pública. Luis, tengo más preguntas que bueno, la gente está, como es de entender, pues muy motivada alrededor de este tema. Sí. Desde Maryland nos dice Sidaliz Mendoza, entiendo. ¿Qué se va a hacer entonces? Perdone, Luis, pero no es pedir más violencia, es hacer justicia en su máxima expresión. El pueblo no aguanta, estamos afuera, pero seguimos sufriendo porque nuestras familias siguen muriendo por estas lacras. Y esos no son seres humanos, me perdonan con todo respeto, deben ser eliminados. Desde Houston, Mauricio Cabrera, señores, muy interesante, el analista es el primero que lo escucho hablar con propiedad y con conocimiento. Les quiero decir que el pueblo quiere ver muertos a esos terroristas. No queremos invertir en curarlos, ellos no se tocan el corazón para matar a niños, adultos y viejos, y ya no cabemos en este mundo juntos. Desde Tonacatepeque, que nos ha pedido el anonimato, nos dice, es muy interesante oírlos hablar y en realidad creo que son personas que saben del tema, pero les quiero decir que vivimos presos, nuestras hijas destinadas a ser mujeres de esos malditos no nos dejan huir. Si los ves feo te matan, si reclamas te matan, si tan solo te negas a darles $1 te matan. Señores, la realidad de El Salvador del mundo de arriba, del Salvador del mundo para arriba es otra. Allí es otro país, nosotros vivimos un infierno, no podemos mejorar y lo peor que son los niños los que nos tienen así. No encuentro otra salida que matarlos, creo en Dios, pero estas personas son demonios y no se curan. Desde los planes de Renderos, Saúl Trillos. Esto sí quiero pedirles también la brevedad en los comentarios y preguntas porque lastimosamente el tiempo es limitado y tratamos de hacerle espacio a la mayoría. Desde los planes de Renderos, Saúl Trillos, he visto todo el programa, entonces ¿qué hay que hacer? ¿Qué hacemos los salvadoreños? ¿Nos seguimos aguantando, eligiendo a más pandilleros para gobernar? ¿Creen que las leyes arreglan esto? ¿Podemos sacar al ejército y suspender los derechos humanos un tiempo y hacer una limpieza? Preguntan. Sí, eso recordemos que es comprensible la indignación de la población salvadoreña. Sí, pues, eso sí, es decir, completamente yo eso. Sí. Con el comentario que dice que del Salvador del mundo para arriba es otra cosa, ya no es tan cierto, ya no. Porque las maras y pandillas han venido mutando. La diferencia, ¿cuál es? Por ejemplo, en la zona del Escalón, el año antepasado, si no me equivoco, el 2017, hubo un periódico que sacó un reportaje de una investigación que se hizo de cómo las maras y pandillas están logrando extorsionar en la zona del Escalón. Puede hacer que no se vean crímenes con una violencia instrumental tan atroz como en zonas marginales, pero la criminalidad ha mutado, que hay negocios en la zona del Escalón que tienen a veces hasta 2 extorsiones. Yo creo que basta. Hay un caso bien claro, creo que el reportaje que usted mencionaba se refería a la zona rosa, prácticamente donde hay varios locales, digamos que sí, pues con algún nivel de exclusividad, si lo queremos llamar así, pero están abatidos, digamos, también por este problema de la extorsión. Ahora, Luis, también quisiera, antes que se nos acabe el tiempo, consultarle sobre el tema del programa El Salvador Seguro. Aquí hemos tenido representantes del gobierno, hemos tenido personas que trabajan directamente en la implementación de este programa. Y con sus virtudes y defectos, principalmente con el tema de la falta de financiamiento y la pobre ejecución que ha tenido en algunas áreas, se destaca la reducción de homicidios y la necesidad principalmente de que el próximo gobierno retome este programa, que le dé cierto nivel de continuidad, ya sea que le cambie el nombre, que cambie los rostros, pero que continúe, digamos, sobre lo que ya se ha construido. Y esto lo defienden, como le decía, desde los diputados, todas las personas de algún modo vinculadas a este programa, no necesariamente con el partido de gobierno, pero sí las personas de algún modo vinculadas a este programa. ¿Usted coincide con eso? Es que es indudable que hay que retomar, por ejemplo, no podemos llegar de tajo y cortar o eliminar un programa, pues sea inclusive de salud, sea de educación, sino que retomarlo, estudiarlo bien. Por eso es importante que el nuevo presidente también lleve personas con las competencias necesarias para estudiar estos planes. Que es viable, que sigue siendo viable y que no, para darle seguimiento, pues porque yo soy partidario de eso. A veces, y a través del tiempo, al no haberle dado seguimiento a programas anteriores de seguridad específicamente, es que no se ha logrado paliar la situación y ha empeorado. Al darle poder político, al haber hecho la tregua
entre pandillas. Correcto. Por más que el gobierno anterior de Mauricio Funes se quiera desvincular, hemos tenido los juicios anteriores de cómo se ha vertido información grave de los testigos criteriados, inclusive cómo iban a comprar armas a Petén, a Guatemala, con carteles de México. Es decir, si esto es así, es preocupante. Y si nos vamos a la realidad, tiene mucha relación en el aspecto que AK-47, granadas, poseen estas estructuras criminales. Correcto. Algo que me gustaría mencionar, tal vez antes de finalizar, el impacto económico que está teniendo la inseguridad en El Salvador. ¿Por qué? Recordemos que la seguridad pública es la piedra angular de los países. Si no hay seguridad pública, la inversión local cierra negocios y la extranjera no viene o se va. Y han habido muchas empresas que lo han hecho. Por ejemplo, para citar datos de la Organización Internacional del Trabajo, del 2015 al 2019, el empleo vulnerable ha crecido en El Salvador. ¿Cuál es el empleo vulnerable? Que los trabajos ya no son, en el tiempo ya no son tan factibles. Por ejemplo, las empresas están cerrando, están despidiendo más seguido a las personas. ¿Por qué? Porque no pueden mantener su salario. Y estos son datos de la Organización Internacional del Trabajo. Y es grave que en el empleo vulnerable de las mujeres está creciendo más. Es decir, que tenemos mujeres más desempleadas. También importante, otro dato del Fondo Monetario Internacional, de cómo El Salvador en crecimiento económico no pasamos del 2.3, siendo el último en Centroamérica, por debajo de Guatemala, Costa Rica, Honduras, Nicaragua y Panamá en ese orden. Es triste pues, pero si la economía no crece, la migración ilegal va a seguir dándose. Sí. Estas caravanas migrantes tristemente las vamos a seguir viendo, y es importante que este gobierno realmente retome de raíz esto. 5 años no van a bastar, esto es ya se volvió a largo plazo, pero es importante cómo se puede trabajar con organismos internacionales. Estados Unidos, mediante el FBI, la DEA y la investigación criminal que estas estructuras poseen, pueden ayudar a la policía, pues, es decir, buscar esos enlaces que nos puedan fortalecer a estas instituciones. El tema de la escalada de violencia, digamos, y con este tema de los coches bomba y los paquetes y el ataque, imagino que esto no es el límite, ¿no? Hay muchas otras formas de violencia que las que puede escalar. Antes que me menciones, para que no se me escape la idea, una televidente mencionaba sobre hasta que no maten a un político. Y eso podría pasar. En México, los carteles de droga asesinaban políticos. O sea, se había enquistado tanta la corrupción en estas estructuras que podría llegar a suceder. Por eso no estamos lejos de que llegue a pasarse. Esto va paulatinamente escalando, creciendo, mutabilizándose en el tiempo. Y esto podría darse. Y esperemos a que no suceda para que se tomen cartas en el asunto, sino que se haga de esta forma. Tenemos una última participación desde San Salvador. Se identifican como Familia Aventura. Este país, Luis, es un caos, estamos de cabeza. Mire, la alcaldía de San Salvador no paga las deudas, pero sí las cobra y recibe el dinero. Y los pandilleros, bien bonitos, protegidos y subsidiados por ellos. La FGR debería ver qué han hecho esos fondos y ver a dónde han ido a parar. Yo creo, Luis, y no sé si usted coincide, pero creo que también las instituciones en general, especialmente Fiscalía, Policía y el sistema judicial, también tienen la necesidad de trabajar en recuperar la confianza. Exacto, sí, es un buen punto ese, porque tristemente cuando un policía obra mal, se tiende a generalizar toda la policía es corrupta. Cuando a la Fiscalía se le cae un caso, que colaboran con pandilleros, y tampoco podemos satanizar a las instituciones de esta forma. Y es importante, y yo coincido mucho también con lo que dice esta familia, en el aspecto que hay, no solamente la alcaldía de San Salvador, muchos otros gobiernos locales a veces no pagan las deudas. El mismo gobierno central le quieren cortar la luz en muchas zonas porque no ha pagado. Y es preocupante cómo tenemos estos problemas de asesinatos de policías que nos van a quitar la luz y el gobierno se pronuncia por Venezuela. O sea, es triste. ¿Cuáles son las prioridades realmente? Por eso la parte política es imprescindible abordarla y realmente exigirle como sociedad civil. Inclusive hay muchos movimientos ciudadanos los cuales han hecho un lobby político todos estos años y creo que han incidido bastante. Pues hoy existe una mayor fiscalización de la sociedad civil. Las redes sociales en cierta medida nos permiten identificar también quién está teniendo mayor indicio de corrupción. Sin embargo, también hay que tener mucho cuidado con la desinformación que estas provocan también, porque las noticias falsas también abundan mucho en medios digitales. Y se esparcen fácilmente. Sí. Nos preguntan también a través de redes sociales qué debe hacer la corporación para proteger más a sus miembros. Y la policía indudablemente que está haciendo lo suyo, el mismo director lo mencionó, al igual que la Fuerza Armada. Sin embargo, recordemos que no es sencillo. Y esto quiero especificar porque yo escucho a pocas personas que hablen sobre la prevención situacional del delito. En seguridad ciudadana, la prevención situacional del delito conlleva a los espacios públicos, a la ornamentación,
al entorno en sí. En las zonas marginales recordemos que la iluminación casi no existe. Una buena iluminación, el podar arbustos y todo eso provoca un desplazamiento y disuasivo del delito. Sin embargo, no quiero decir con esto que se erradique los ataques a policía, no, claro, pero el hecho de que esto disuade, la parte tecnológica, las cámaras de seguridad también generan un disuasivo, aunque siempre se están cometiendo hechos delictivos, pero se llega con una prueba más fortalecida a la hora de incriminar a alguien. Tenemos el caso de Santa Tecla. En Santa Elena también a los que apuñalaron a la corredora, que fue uno de los últimos casos lamentables, como en el transcurso de horas se detuvo al vehículo. ¿Por qué? Porque hay software de cámaras de seguridad que detectan las placas, inclusive en México ya se tiene uno que identifica rostro. Es decir, que es bien difícil que estos sistemas se puedan tener en cantones, en zonas marginales, y siempre va a ser vulnerable. Nosotros nunca dejamos de ser vulnerables. Sin embargo, hay que seguir ciertos protocolos, pues la policía, yo soy partidario que inclusive las fuerzas militares establezcan o propongan una ley que les permita a los policías que no tienen un permiso para portar licencia de arma, puedan hacerlo, porque andaba un comunicado de la Fuerza Armada que los militares que no tuvieran permiso para portar armas no podían llevarla porque iba a haber veda de armas en sus municipios, es decir, quedan desprotegidos. Es decir, ¿qué hacer entonces? Son cosas muy puntuales que a los diputados se les invita porque ellos son los que pueden tomar esta iniciativa de ley para llevarla a la Asamblea Legislativa. Entiendo, sí, es complicado en realidad. A ver, yo, sabe, hay una cuestión que a mí me preocupa mucho particularmente, y es que yo veo a los agentes policiales, pues, como en contra de bajos recursos, como en contra de bajos salarios, como en contra de a veces indiferencia de algunos mandos medios, porque ellos mismos así lo denuncian, pues en contra de todo eso, en contra de viento y marea, y a costa de arriesgar su propia vida, salen todos los días y hacen su trabajo. Sin duda para eso se requiere vocación. Y por eso, como le digo, me preocupa muy particularmente que se vea afectada la moral dentro de la Policía Nacional Civil, porque esa, digamos, es la base fundamental para que cualquier persona, pues, y especialmente un agente de seguridad, pueda hacer bien su trabajo. Si no se siente, digamos, respaldado, apoyado, y digamos armado en términos generales, pues decir, con todo lo que necesita, esto va en detrimento, pues, de la forma en que puede salir a la calle y con la que la actitud con la que va a enfrentar los peligros que son naturales en su trabajo. ¿Cómo evalúa usted esa situación de la moral dentro de la policía y qué debe hacer las autoridades de la corporación para asegurarse que no caiga? No, indudablemente es un buen punto, porque cabe mencionar que incluso FUSADES el año pasado hizo un estudio de cómo las instituciones de seguridad pública poseen, entre comillas, le llaman ellos, una policialización. ¿En qué aspecto? En que todos los jefes o mandos altos son policías. Recordemos que la seguridad pública de nuestro país fue creada para que se tuviera mayor proximidad, mayor acercamiento con la ciudadanía, inclusive con la misma gente que trabaja en la corporación. Por eso en gobiernos anteriores se tenía un director de la policía que fuera civil. Correcto. Y el problema es que se vuelve una cadena verticalista, y es acá donde muchos policías se quejan de las atrocidades, que llamémosle de esta forma, que se pueden generar contra ellos, pues a veces por nimiedades que realmente son sancionados. Y sí es triste, pues, porque si no son acuerpados por sus jefes policiales y encima tenemos a las maras y pandillas que los están acechando, es decir, no les queda más que renunciar. Inclusive un periódico a inicios de año, no sé si recuerdo si fue la prensa gráfica, sacó un estudio de cómo ha ido aumentando año con año policías que se van al exterior y dejan sus cargos. Inclusive se le están sumando inspectores policiales, ya jefatura, no solamente agentes policiales. Y eso es algo grave, porque la policía está quedando entonces sin elementos operativos. Pues, ¿a qué vamos a llegar entonces? ¿Estará esa institución fortalecida para hacerle frente a esta mutabilidad que el crimen ha tenido al presente, en el 2019, y a los meses que se vienen también? Porque es preocupante escuchar al presidente de Sánchez Serén decir que las maras ya les mandaron un listado al presidente electo de lo que ellos quieren, decir que ellos tienen esa información. Entonces, y si tienen esa información, ¿por qué no atacarla más frontalmente a estos ¿Y cómo le llegó esa información? Exacto, obviamente por inteligencia policial, pues, pero si se tiene esa facultad, esa inteligencia, esa información, es decir, recuperemos los territorios, se debe actuar sobre que eso. Es el tema pendiente.
Perfecto. Luis, quiero agradecerle muchísimo el tiempo que nos ha dedicado hoy, especialmente por ser día de Asueto, pero creo que es sumamente importante que mantengamos estos temas en la palestra política, sí, y con el objetivo único pues de exigir de las autoridades, de todos los entes de gobierno, sí, pues de los tres poderes del Estado, exigir acciones efectivas al respecto de la seguridad. Muchísimas gracias. Sí, muchas gracias por la invitación. Espero que nos acompañe también más adelante. No, y con gusto. Muchísimas gracias. Amigos y amigas internautas, esto fue El Salvador Today. Les agradezco muchísimo la atención, la paciencia y principalmente a las personas que han participado con sus preguntas y opiniones. Siempre son bienvenidas y siempre van a ser leídas aquí en este espacio. A ellos muchísimas gracias y por supuesto también gracias a los amigos de Política Estéreo, Noticias Menotti y Bitácora SB que siempre nos acompañan en esta transmisión en vivo. Como siempre les decimos, el costo de desentenderse de la política es ser gobernado por lo peor que la sociedad tiene para ofrecernos. Será hasta la próxima.